Caray, miren, estoy aquí con un par de amigos, compañeros fantásticos. Vamos por edades. Maestro Carlitos Slim. Hombre, un placer saludarte como siempre, general. Un gran saludo a nuestro querido amigo Isaac. Y como siempre, reitero, vamos a hablar de temas interesantes que a toda la comunidad, a la oposición o como quieran llamarnos, les interesa. Querido Starry. Hola, hola don Carlitos, hola general, buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, miren, ¿qué puedo decir, amigos? Nosotros, bueno, ahorita vengo del Rosario de la XRS. Nosotros en Twitter tenemos, les invito a toda la gente que tenga Twitter, que si es católico, puede entrar a las 12 del mediodía, a las 3 de la tarde y a las 5 de la tarde. Tenemos 3 actividades. El primero es el Rosario, el segundo es la Coronilla de la Divina Misericordia y posteriormente se hace una coronilla al Arcángel San Gabriel. Pero aquí hay una cosa importante. Nosotros empezamos hace casi 2 años y eran 20 personas. Entonces después llegamos a tener picos de 150 personas, pero muchísimas eran de Argentina, de Venezuela, de Colombia, de España, de muchos lugares. Ahorita tenemos un incremento muy acelerado de personas que entran al Rosario y a las coronillas y a todos los eventos que hacemos. Querida Mari, nuestra general, Marilú, ella se encarga de estas actividades. Tiene a Soralem, tiene a la doctora, tiene a Lutiera, muchas personas trabajando, respondiéndole las oraciones. Y parece una cosa fantástica, pero pues hemos visto milagros, hemos visto personas que se recuperaron, gente que encontró trabajo, muchísimas personas que tenían un dictamen de cáncer o que estaban en quimioterapia y que están bien y que han llegado a decirnos: gracias a ustedes estoy así. Bueno, personalmente yo, en unas situaciones legales durísimas que he enfrentado, estoy invicto, absolutamente nada he perdido. Entonces yo le atribuyo todo a nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Perdónenme si hay gente de otra religión, de otras sectas. Bueno, a lo mejor no es el programa para ustedes, porque aunque no fuéramos tan mochos y todo el rollo, debemos de aceptar que de algo venimos, algo existimos. Y aquí, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe apareció tan solo 10 años después de que México había sido conquistado, donde la mayoría de los mexicanos que vivían en aquel entonces habían observado los sacrificios rituales y todas las muertes a Huitzilopochtli, a todas las deidades del panteón azteca. Entonces ellos necesitaban algo para cambiar y para reaccionar. Y nuestra Madre Santísima se apareció hablando en su propio dialecto de ellos y explicó por qué era la mismísima Madre de Dios y que pedía que ahí se le juntara las piedras necesarias para hacer una iglesia, una casita para oración. Esa figura impactó al entonces virrey, al emisario arzobispo Fray Juan de Zumárraga, lo dejó impactado, y de ahí se empezó a amalgamar la nación mexicana. Fue lo primero que nos dio como una idea de que había algo. Nadie se quedó sin ir a verla del Valle de México y se empezó a hacer una situación que nos identificaba, ¿no? Como que tenemos ya un equipo. El cura Hidalgo, en el momento en que la nación mexicana decide generar su acto de independencia, agarra el estandarte de la Virgen de Guadalupe. Nos unió de nuevo la Virgen de Guadalupe en la independencia. Posteriormente, Isaac nos podrá establecer la relación entre la iglesia y el Estado. No ha sido del todo tersa, desde Juárez hasta Calles. En breve tiempo, Isaac, dinos, ¿por qué no hay una armonía muy buena con la iglesia y Estado? Bueno, es una situación histórica. Lo que pasa es que en México tanto la independencia como la Reforma, como el Segundo Imperio, incluso como el Porfiriato en sus inicios, todos fueron movimientos que se iniciaron en la masonería. Y la masonería históricamente es antagónica de
de la religiosidad en general y de la Iglesia Católica en particular. La masonería, aunque dice que los masones pueden practicar cualquier religión que deseen, la verdad es que en realidad trata de ir en contra del cristianismo en general y en particular en contra de la Iglesia Católica. Entonces, como todos estos movimientos, decía yo, la independencia, el Segundo Imperio, la reforma de Benito Juárez y el encumbramiento en el poder de Porfirio Díaz, tuvieron como su origen a la masonería o movimientos masónicos. Después Porfirio Díaz se alejó por completo y empezó a dejar de hacerles caso a lo que le decían, y pues esa sería una de las explicaciones de por qué cayó el gobierno de Porfirio Díaz, pero eso sería ya otra historia. Y después viene la revolución, y prácticamente todos los presidentes de la revolución en adelante han sido masones, prácticamente todos los presidentes de México. Entonces esa sería una explicación corta y rápida. Algunos dirán simplista, pero es la explicación más fácil que puedo dar a la pregunta que estás haciendo, general. Me parece que quedó claro, pero querido Carlitos, hoy en día uno de los países donde más sacerdotes y curas matan es en México. Realmente no podemos pensar que este gobierno está teniendo una consideración con este gremio ni con esta religión. Me parece que desde el momento de prohibir los nacimientos en lugares públicos y el ataque directamente a las costumbres de los mexicanos, no comulga este 4T con los ideales de Jesús. No sé qué pienses tú. Definitivamente, y no es una tendencia ni tampoco una ocurrencia del inquilino de Palacio. Es un plan mundial, una revolución mundial anticristiana, y obviamente el que la está aplicando en México particularmente, pues es este individuo. ¿En qué se basa? Bueno, en borrar todo rasgo de religiosidad, en borrar todo signo religioso, en cambiar la mentalidad desde los niños para que no crean pues en Dios, en el que todos creemos, o la mayoría, en un ente superior, en las divinidades, en sus manifestaciones, y esto de alguna manera bestializa a las personas, ¿no? Entonces, quien no cree en Dios, pues no cree en un fin superior. Y eso es lo que vemos que está llevando a cabo Andrés Manuel López Obrador. Le perdió el respeto a la religión católica, aunque pues se dice de determinada religión, cristiano particularmente, sin ser más preciso, pero desde otro punto de vista muchos le atribuyen pues que es satanista, ¿no? Para todos es harto conocido que este señor es santero, y ya lo hemos discutido en otros programas. Entonces no nos extrañe pues la masacre que ocurre en México, la masacre de niños sin medicamentos, los cientos de miles de muertes por la pandemia. Pues para mí, y lo reitero, esto es una ofrenda que está haciendo este individuo al ser maligno. Entonces, pues mi respuesta, y muy concreta, es que sí, este individuo está en contra de la religión católica, obviamente, y en general, pues de todo el cristianismo en general. Wow, caray, es impactante. Y por un lado, me parece que mientras más se enardecen los ataques contra las creencias particulares de cada quien, pues también es como directamente proporcional el fanatismo que se empieza a generar en las religiones y en distintos grupos. Entonces yo sí pienso que es complejo el pensar que vamos a tener una muy buena relación y que vamos a tener una óptima forma de llevarnos entre el gobierno y el pueblo, porque verán,
hay muchísimos videos en internet en donde establecen que diversas videntes o diversas personas han observado mensajes que tienen que ver con el signo de los tiempos. O sea, no es nada raro darnos cuenta que sí, en efecto, inundaciones como nunca, terremotos, bueno, tan solo como se dice, en Guatemala hay más de 150 temblores en un solo día. En lugares como México, pues el Popocatépetl, y en general, o sea, en muchos lugares creo que nunca ha habido tantos volcanes activos simultáneamente, ¿no? Las inundaciones, estos ríos de agua que han venido desde el Atlántico y que se han desembocado en California. Por el otro lado, la cantidad de tornados que hay en Houston, en diferentes partes de Atlanta. Bueno, realmente es complejo la convulsión física. El planeta, vivimos en la costra de este planeta que está hecho de magma, ¿no? Entonces realmente está cobrándonos un costo por el cambio climático, o posiblemente el planeta tiene sus propios planes y su propio desarrollo, ¿no? Y aquí estamos trepados encima, a 11.500 millones de kilómetros, dando vueltas alrededor del Sol. Para que la Tierra dé la vuelta sobre sí misma en 24 horas, tendría que ir la Tierra a más de 50.000 kilómetros por hora. O sea, imagínense la velocidad que estamos girando y la velocidad que vamos alrededor del Sol. Estamos en un grano de polvo cósmico y todos los problemas, guerras y situaciones que nos pueden afectar, pues aquí estamos a esa velocidad girando, ¿no? Pero hemos planteado estos mensajes que se han aparecido en algunos lugares y que pueden o no estar aceptados por la iglesia. Nosotros no vamos a ponernos a discutir si son tan verídicos o no, porque ya hay muchos aspectos, hay muchos videos y mucho material al respecto. Nosotros queremos rescatar ciertos detalles que nos parecen, pues, como anillo al dedo, fundamentales. Mensajes de optimismo, don Carlitos Slim. Sí, sin duda, si entras a YouTube o Internet, si te metes en los canales de televisión por paga, lo que hagas, lo que te comuniques, te vas a encontrar con un sinnúmero, pues, de mensajes apocalípticos, vamos a llamarlos de esa manera, donde se habla un día sí y otro también que el 21 de tal año se va a acabar el mundo, que va a caer un meteorito, que se van a inundar las costas y se va a morir todo el género humano, etcétera, ¿no? Hay muchas visiones reconocidas por la iglesia, profecías, videncias, como que nos hablan, como las de Fátima, que nos hablan precisamente de todo un acontecer que viene y que están reconocidas por la iglesia. Se habla de los 3 secretos de Fátima, de las videncias que hubo en Medjugorje, en fin, Garabandal, entre otras, donde se dice que la humanidad va a recibir un castigo, pues por apartarse del camino divino y por dedicarse a lo mundanal, por perderle el respeto a Dios. Y recordemos que pues de Dios no se burla nadie. En ese sentido, hay muchas videncias, muchos mensajes, pero en particular, general, yo quiero hablarte de uno que recibió el 5 de diciembre de 1984 el sacerdote italiano Stefano Gobi, quien permaneciendo en un evento religioso precisamente en el santuario de Guadalupe, pues recibió una evidencia muy importante que en términos generales se interpreta en este sentido, de que México jamás va a ser socialista y que el comunismo va a ser derrotado
y en síntesis que desde México va a partir la oposición hacia los errores en el mundo en contra de Dios. Un mensaje extraordinario. Y más allá de meternos a ver quién era Stefano Gobbi, o el mensaje que circula en la red del sacerdote Carlos Madero Cano, y si lo acepta o no la Iglesia, creo que es esperanzador y nos da pistas de la importancia que representa para la divinidad México. Y tan representa algo importante que aquí lo tenemos, y si gustas lo platicamos. Sí, pero dame un segundo. Antes de que sigas, vamos a poner a la gente en contexto. Ok. Al igual que vio, muchísima gente puede no saber quién es Stefano Gobbi y de qué trataba esto, pero Isaac, pues él es historiador y es doctor en historia con especialidad en historia social, y algo tendrá en sus archivos de esto. Te dejamos la palabra, Isaac. Sí, gracias, general. Es un caso bien interesante. Yo he estudiado todos estos asuntos de las revelaciones privadas en el caso de la Iglesia Católica. Hay muchísimos videntes, como ya dijo don Carlitos, muchísimos videntes. Solo antes de la Segunda Guerra, solo en el periodo de entreguerras, antes de la Segunda Guerra Mundial, en Europa, están contabilizadas más de 1000 apariciones de la Virgen María, solo en ciudades de países europeos. Obviamente, muchas de estas han quedado sin ser estudiadas, solo se conoce que supuestamente la Virgen se apareció y que supuestamente le dio mensajes a unos supuestos videntes. Pero es como para poner el contexto de la importancia que tiene todos estos fenómenos en la Iglesia Católica en el siglo XX y XXI. Ahora, sobre el caso del padre Stefano Gobbi, no estamos hablando de nadie improvisado, ni estamos hablando de nadie que no tenga relevancia. El padre Gobbi nació en 1930 y falleció en 2011. Nació en Como, Italia. Se hizo sacerdote católico y no solamente era un sacerdote, sino que tenía amplísimos estudios. Él era doctor en teología por la Universidad Lateranense de Roma. Y este padre funda un movimiento, por eso digo que no es cualquier persona, funda un movimiento que se llama Movimiento Sacerdotal Mariano. En el mundo hay 400,000, poco más de 400,000 sacerdotes católicos, 415,000 sacerdotes católicos hay en el mundo. Bueno, pues este Movimiento Sacerdotal Mariano, están afiliados a él, que fundó el padre Gobbi, están afiliados a él 100,000 sacerdotes católicos, o sea, 1 de cada 4 sacerdotes de la Iglesia Católica están afiliados a este Movimiento Sacerdotal Mariano. Este padre, Stefano Gobbi, tuvo un apoyo muy grande para la promoción de su obra de parte del Papa San Juan Pablo II. Este sacerdote tenía revelaciones privadas. La Virgen le hablaba y le daba mensajes, y el padre los fue anotando e hizo varios libros con estos mensajes. Entonces, por eso me parece muy relevante. Yo en específico no conocía este mensaje del que nos está hablando don Carlitos. Este en particular no lo conocía, pero sí conocía yo la historia del padre Stefano Gobbi, y no es ninguna persona improvisada. Realmente nos dejas en contexto el nivel de individuo, porque sus palabras no van a poder tomarse a la ligera. Te voy a dejar la palabra, estimado Carlitos, expláyate en todo lo que has estudiado en relación a este mensaje que hoy sale a flote porque parece que cae como anillo al dedo, pero que en los años 80 era insospechado. ¿Cuál pudiera haber sido su interpretación posterior? Te dejo la palabra, amigo. Muchas gracias, general Isaac, por los impresionantes datos. Quiero comentarles que no llegué al mensaje por casualidad. Habitualmente, por cuestiones periodísticas y también personales, pues suelo leer mucho, ver videos, información, pues en realidad no le había hecho caso
porque hablaba de Medjugorje precisamente sobre las apariciones, pero resulta que pues lo puse, lo vi y me causó un shock emocional y religioso. Un saludo muy cariñoso para todos ustedes, mis queridos amigos. Soy Carlos Manero Cano desde mi parroquia, la parroquia Redentoris Mater, pues con una grata noticia. Ustedes saben que vengo llegando la semana pasada de los Estados Unidos y recibimos todos una noticia muy bonita sobre México, que estamos pendiendo que México se está perdiendo el rumbo, que México se va a perder. Pero desde siempre la Virgen María de Guadalupe escogió esta tierra de una forma muy especial, como diciendo: hijitos, no tengan miedo, de este lugar saldrá el triunfo de mi corazón inmaculado. Estamos viendo la destrucción que se está llevando en todo México, tristemente, pero hay esperanza. María no nos va a abandonar, que quede claro para los mexicanos. Dijo a Betsky Banco en Medjugorje: mi casa es México, yo vivo en México, me vengo a Medjugorje, pero mi casa es México, donde vivo. Y también, si recuerdan ustedes, al padre Stefano Gobi le dio un mensaje muy hermoso. Un mensaje que tiene que ver con el próximo triunfo de su corazón inmaculado. Dirán, no es posible que de México, como dijo el padre Gobi, salga el triunfo del corazón inmaculado. Y sí va a salir de aquí. Es por ello que estamos viendo cómo nuestra madre, con tanta oración que se ha levantado, con el movimiento precisamente del padre Héctor Ramírez, en donde está pidiendo se reza el rosario por México y en el mundo entero, y tanta gente que ha orado por México, han ido cambiando las cosas. Y un ejemplo les voy a dar. Pensábamos, o estamos pensando que vamos a un comunismo, pues estamos equivocados. No va a poder la persona que actualmente nos gobierne. Porque habla del mensaje que le da el 5 de diciembre del 94, cuando se encontraba en el cenáculo mariano con el movimiento sacerdotal en plena Basílica de Guadalupe. Más o menos, y voy a procurar ser textual con lo más importante y relevante, la introducción que da el sacerdote Stefano Gobi es la siguiente y es textual. Dice: con cuánto amor, hijitos, los contemplo, sacerdotes y fieles del movimiento que os encontráis aquí para hacer vuestro gran cenáculo mariano, que concluye con los que hicieron en el país. Aquí algo muy relevante. Dice: esta tierra especialmente protegida y bendecida por mí, hago descender mi corazón inmaculado. Hago descender corrientes de amor y misericordia sobre todos ustedes, mis mexicanos, y sobre toda la humanidad. Están impresos en mis ojos como la imagen de Juan Dieguito en el Ayate, mis más pequeños hijos completamente consagrados a mí. Sobre vosotros yo puedo derramar toda la ternura de mi amor maternal. Sois la niña de mis ojos porque os dejáis conducir por mí con tanta docilidad. Vosotros me escucháis, secundáis mis peticiones, caminar por la senda que yo os he trazado, y así por medio de vosotros yo puedo realizar el gran designio del triunfo de mi inmaculado corazón en el mundo entero. Dice que por medio de vosotros o de nosotros los mexicanos puede difundir la luz de la fe en los días de la gran apostasía, el perfume de las gracias y de la santidad en el tiempo de la gran perversión y la fuerza victoriosa del amor en la hora de la violencia y del odio. Sois la niña de mis ojos por el gran amor que ustedes tienen a Jesús eucarístico. En el tiempo en que Jesús eucarístico está rodeado de tantas indiferencias, de tanto vacío, vosotros difundes las horas de adoración eucarística, rodear a Jesús de flores como muestra de vuestro gran amor y tierna piedad. Es por eso que desde México comenzará aquí la victoria contra todas las fuerzas masónicas y satánicas para el mayor triunfo de mi Hijo Jesús. Te confirmo que para el gran jubileo del año 2000 vendré
y comenzaré el triunfo de mi corazón inmaculado desde México, que yo he predicho en Fátima y que se realizará con el retorno en gloria de Jesús para instalar su reino en el mundo. Así podré finalmente ver los cielos nuevos y la tierra nueva con todos ustedes. Con mi amor de madre os bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Impresionante, sin duda, lo que nos comenta este mensaje general, sobre todo, y me detengo en una parte, en esta. Te confirmo que para el gran jubileo del año 2000 vendré y comenzará el triunfo de mi sagrado e inmaculado corazón desde México. Y dice que se extenderá a todo el mundo a partir de México. Ve la importancia general Isaac. Más allá de los razonamientos, pues vamos viendo la espiritualidad del mensaje que nos está dando, de profundidad, que desde aquí, desde este país, que ella dice y dijo en Medjugorje, que su hogar, que su casa, mi casa, está en México, en donde vivo. Entonces, de ahí la relevancia. Dice, es por eso que desde México comenzará aquí la victoria contra todas las fuerzas masónicas y satánicas para el mayor triunfo de mi Hijo Jesús. De lo cual, general, pues no me queda ninguna duda en ese sentido, tomando en cuenta que México es la casa de la Virgen de Guadalupe, general. Fíjate que realmente nosotros en el Rosario, Mari, a quien invité a la conversación, no sé si ha logrado unirse, pero todos los días se pide por México, por la conversión de sus dirigentes. Entonces, son muchísimas personas en muchos lugares. Antes la gente pensábamos que el Rosario era cosa de viejitas, ¿no? Y ahora nosotros vemos tantos jóvenes, tantos muchachos, tantas personas rezando el Rosario diversas horas y haciendo peticiones muy concretas, pero dentro de todas ellas viene esto, ¿no? El consagrarnos a nuestra Madre Santísima. Por eso es que a mí también, como en tu caso, yo cuando escuché estas revelaciones, pues me revolcaron el corazón porque me parecieron muy apropiadas, muy propicias. Pero ahora que Isaac nos está haciendo el contexto de la clase de fuente de donde vienen, pues uno debe tomar con mucho respeto y con gran importancia esas palabras. Les pido que abran su cámara para establecer un contacto y poder darle cierre a nuestra plática. Mira, Isaac, tú has hablado poco ahora, te quiero hacer una pregunta. Tú te especializas en la historia, pero también entiendo que comprendes que los tiempos de Dios es diferente, ¿no? No lo mide en años ni en meses, sino cuando uno llega al cielo, nos dijo Marí, que Jesús ve a la persona y Él entiende su pasado, presente y su futuro en un instante, porque somos otro tipo de materia ante los ojos de Dios. Pero, ¿cómo es posible que sí veamos que el signo de los tiempos se aproxima por la cantidad de tragedias, por la guerra tan fuerte que está allá en Ucrania y todo lo que pasa en esa zona, ¿no? Al ser Ucrania un país en vínculo entre la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica, y que esté siendo martirizado ese lugar, pues realmente nos hace pensar en todas esas revelaciones históricas. ¿Cómo deberíamos, Isaac, de tomarlo? A mí no me gusta mezclar las revelaciones evidentes con las revelaciones aceptadas por la Iglesia, pero tú, ¿cómo sientes que deberíamos de aproximarnos a esto? Ok, yo pienso varias cosas sobre lo que ha dicho Carlitos, sobre lo que has comentado tú ahora, y conociendo la historia del padre Stefano Gobbi. En uno de sus libros, él explica, más bien, la Virgen le dice cuál es la explicación correcta de la parte del Apocalipsis donde se habla de las dos bestias.
la bestia que sale del mar y la bestia que habita en la tierra. Y entonces le dice la Virgen, la bestia que sale del mar es los confundo ahorita, pero esas dos bestias, una es la masonería política a nivel internacional, como por encima de los gobiernos de las naciones. Y la otra es la masonería religiosa, o sea, la masonería que está escondida en las diferentes religiones y específicamente en la Iglesia Católica. O sea, los obispos y cardenales masones, básicamente. Entonces, la Virgen le da esa explicación. Las dos bestias de las que habla el Apocalipsis son la masonería religiosa y la masonería política a nivel internacional. Entonces, es muy interesante porque si se nos dice, al final del día el comunismo no triunfará en México, y se nos dice que habrá una guerra espiritual en contra de esta masonería y que la va a conducir la propia Virgen, y si nos dice además la Virgen que ese movimiento van a hacer desde México, se me hace algo impresionante realmente el significado y el impacto que puede tener ese mensaje del padre Stefano Gobbi. Don Carlitos, así como dijimos que hay una gran despertar en el fervor creyente por muchísimas personas, sobre todo por muchos jóvenes, también debemos decir que en muchas de las apariciones o mensajes evidentes de Medjugorje, que es una revelación que se ha hecho en Croacia desde hace tiempo, establece que Jesús está muy, muy lastimado porque las personas ya no respetan lo que es Jesús, y que la iglesia está envuelta en una gran apostasía, que es una falta de creencia en la realidad. Bueno, se establece que realmente la gente ha tenido un alejamiento de los valores fundamentales, una aceptación por una agenda donde pues la sexualidad es una cuestión muy común y corriente, y la situación de los géneros para los niños ha sido una situación que deteriora los valores de la familia en sí. Eso se instala junto con la Agenda 2030 de la ONU, pero ya se marcaba desde un sínodo vaticano del año 2000, lo establece como una queja importante la Virgen a estas videntes. Grandes o a grandes rasgos, yo te diría que casi las apariciones de la Virgen, las visiones de Fátima, de Garabandal, de Medjugorje, versan casi en lo mismo general. Estamos hablando de una línea de tiempo que se habla primero de la apostasía, después se habla de la gran señal, luego hablamos de la gran guerra, después de los 3 días de oscuridad, cuando viene Dios a reinar de nuevo en el mundo, acabando San Miguel Arcángel con todas estas fuerzas malignas, ¿no? Si conjuntamos todo, es lo mismo, es un resumen y una síntesis. Yo creo, y lo he pensado siempre, que la Virgen ha procurado iluminar al género humano en cada época, porque tenemos visiones pues desde hace 2000 años, ¿no? En ese sentido, de lo que va a pasar en el Apocalipsis, pero más recientemente, en los 2 últimos siglos, estamos viendo señales para que el género humano vuelva a Dios. Y creo que esta es una señal. ¿Por qué es una señal? Pues porque casi todas las visiones y apariciones
pues hablan de lo que está ocurriendo, ¿no? La gran guerra, el pie a la gran guerra, la pérdida de la religiosidad, la apostasía que literalmente estamos viviendo. Y en ese sentido es un mensaje de esperanza, un mensaje en el que debemos de creer más allá de aterrizarlo o no, o si es revelación o no, aceptada o no por la iglesia. Es un mensaje y cada quien debe sentirlo en el alma general, debe de percibirlo como una señal divina para mover la voluntad y el entendimiento a la defensa de Dios. Llámense como se llamen, cristianos, etcétera, pues nosotros como católicos así lo estamos percibiendo. Es un mensaje de amor, pero también de defensa. Los religiosos que estaban bien guardaditos y pacíficos, bueno, pues también hay que recordar que la iglesia tiene monjes soldados, ¿no? Y que también San Miguel Arcángel pelea. En todo lo que viene es una pelea de la que todos debemos de formar parte. De alguna manera, pues espiritual, emocional, en los actos, pero es un mensaje a ponerse en movimiento en contra del mal general. Ese sería mi resumen. Bueno, te agradezco mucho, le agradezco a Isaac, y les voy a decir algo que ya para que sea como colofón. El lugar de donde vimos este video establece que ese gran momento en donde la Virgen dice no van a triunfar el comunismo, el socialismo, ni la masonería, ni nada de estas situaciones. Desde México pondremos la piedra para que no progresen en ningún lado del mundo. Dice que el primer gran milagro de esta revelación es el que le hayan descubierto a la juez Yasmín Esquivel, el que solamente es una bachiller, porque solamente un milagro podía haber logrado que esta 4T se apoderara de los 3 poderes de la Unión, porque en el día que tengan, pues ya tienen a todos los gobernadores, ya tienen al presidente, tienen a todo el poder legislativo, porque tienen las 2 cámaras para ellos, y solo faltaba el judicial. Entonces, sí, lo dice textual. No vamos a ser comunistas, pero nadie se dio cuenta que hubo un milagro cuando se detectó que la magistrada pues no tenía título, cuando la intentaban imponer en el poder judicial para controlarlo. Fue un milagro porque no puede avanzar en su plan de comunizar a México. Este sentido señala, y yo coincido también con ello, ¿quién se dio cuenta y de dónde salió? Todos especulamos en ese sentido general, pues si lo filtró alguien de inteligencia, si alguien que no estaba bien con la magistrada les dio el dato. Pues lo cierto es que para el sacerdote Carlos Madero, pues este es un milagro, porque dice, nadie se dio cuenta que esto era fundamental para parar el comunismo en México. Y como bien dices, general, si hubiese dejado de presidenta la magistrada, a la esposa del constructor preferido de este señor de Palacio Nacional, pues sí, estaría controlado al 100%, y sí, mañana cambiaría la Constitución y declararía la República Bolivariana de México, pero pues desde su punto de vista es un milagro que se haya dado cuenta en la opinión pública que esta magistrada era pirata. Entonces, creo, me congratulo que se haya sido. ¿Fue milagro? Para mí sí. No sé para los demás, general. Muchas gracias. Querido Isaac, también estás ahí para despedirnos.
Sí, aquí estoy, general. Pues yo, como Carlitos, también podría considerar que es un milagro. Que es un milagro el que este fraude que había hecho hace décadas esta señora que se ostentaba como doctora en Derecho, cuando ni siquiera tenía título válido porque su tesis era un plagio, de repente no pudiera llegar a copar la Suprema Corte de Justicia. Para mí también es un milagro el que se haya filtrado esta información que por décadas había permanecido oculta y en el último momento sale justo el dato que permite que el ocupa de Palacio Nacional no pueda imponernos a un individuo completamente a su servicio como presidente de la Suprema Corte de Justicia de México. Para mí también es un milagro esto. Gracias, general. Gracias, don Carlitos. Ya era una persona, esta ministra, que se le conocía por ser la ministra carnala del presidente. Y ella tenía toda una agenda de que se sentó con su esposo Riobó, con el presidente, y le dijo al presidente: yo quiero avanzar en todos estos temas que incluyen desde la ley Morena Mitchell, de todos los derechos de situaciones que están atrapadas en la Corte Suprema, Carlitos. Esta señora era el punto de equilibrio donde México sí viera el tobogán. Y fíjate, o sea, qué vergüenza, porque es como dijo un día Fosovsky: han visto esas muros donde se ven muy frágiles y nada más, esas estatuas, decía él, y nada más le tocas un poquito en un lugar y se empieza a resquebrajar y se cae estrepitosamente. Pues es esto, Carlitos, estamos viendo cómo se desquebraja como si fueran de adobe estas estrellas de la 4T. Sin duda que es providencial, milagroso, porque nunca nos imaginamos, y de hecho muchos ya dábamos por hecho en nuestras previsiones periodísticas y cálculos políticos, que pues iba a controlar totalmente el Poder Judicial. No fue así. Una mano divina actuó y le echaron por donde venía, por el drenaje, mi estimado general. Gracias a Dios Santísimo, a nuestra Madre querida, y me despido de ustedes, amigos, y de toda la gente que nos acompaña. Suscríbanse, por favor, aquí abajo aparecen las redes que tenemos. Sigan este programa, va a aparecer en podcast, en iHeartRadio, va a estar en Google Podcast, en Spotify también a partir de ya, y desde luego en nuestro canal de YouTube vamos a tener este programa. Se va a estrenar también en Spaces de Twitter. Entonces, se hace muchísimo con este tiempo que nos donaron nuestros ponentes. Querido Isaac, muchas gracias. Gracias, general. Gracias, don Carlitos. Gracias a toda la audiencia. Don Carlitos, muchas gracias por prender la chispa de hacer este programa. No, al contrario, yo agradecidos por ustedes, y si estamos aquí es providencial. Gracias, Isaac. Gracias, general. Y pues vamos a seguir adelante. Ya les dije yo que lo remotamente complicado que es estar parado en este polvo de arena cósmica a una velocidad encabronada alrededor del Sol y mismo alrededor del universo. Pero vean algo más. Nosotros vivimos, si ponen .000 9 ceros y un 1, es el porcentaje de tiempo que representa nuestra vida en el contexto de lo que tiene el planeta, ¿no? O sea, nosotros vivimos un suspiro realmente desde que nacemos hasta que morimos. Entonces, el deseo y la esperanza de dejar algo que trascienda nuestra presencia terrenal, pues es una cosa poco probable, poco lógica. Lo logró Jesucristo, que seguimos hablando de él. Pero en esta parte se trata de aprovechar lo mejor el tiempo que tenemos en vida. Y gracias a Isaac, gracias a don Carlitos, tenemos muchísimos programas de todos los temas. Hacemos programas temáticos, este es un tema más. Pero si usted quiere saber hablar de cómo, pues tenemos ese programa. Si quieren saber de Pancho Villa, tenemos el programa. Si quieren saber en relación a la Guardia Nacional, también lo tenemos. A cada uno de ellos, por favor, entren a YouTube, encontrarán todo nuestro material.
disponible. Nos han pedido que pongamos comerciales, que nos dan la lana, pero no nos interesa. Nosotros queremos que la gente se informe y esto es nuestro desahogo personal para estar a gusto cada quien de nosotros. Donamos un poco de nuestro tiempo y queda aquí nuestro sentir en ese instante, nuestros hijos, nuestros nietos, y si algún día ya no estamos en este plano, como por ejemplo, mi papá va a cumplir mañana años, si estuviera con nosotros, y tengo un programa con él que hice, y es una cosa que lo digo yo, ¿cómo es posible que estos programas sean una máquina del tiempo de lo que pasaba en un momento preciso de nuestra vida? Por fortuna, por gracias a Dios, nos conjuntamos en este tema complicado, que no sabíamos muy bien cómo hacerlo, pero con esa ayuda divina pudimos transitarlo de una forma elegante. Amigos, muchas gracias, muy buenas tardes, y nos vemos para la próxima. Cuídense, porque la resistencia está en sus manos. Gracias.